Hoy en la viñeta de este día vamos a hablar del principio prácticamente de la construcción en nuestro distrito, especialmente en General Arenales, donde formó parte de la cadena de evolución que sufrió toda esta zona y donde por aquel tiempo todas las casas que se construían en este lugar estaban hechas por constructores de Rojas o de Junín. Esta zona, que no hay que olvidarse que no ofrecía muchas posibilidades económicas para el que tuviera ese tipo de profesión, ¿no es cierto? Recibió allá por 1912, a un constructor, a un técnico constructor italiano que se convirtió prácticamente en un personaje. Pero vamos a hablar hoy de él, de don Ludovico Cami, que naciera un 18 de agosto de 1882 en Pontenure, Piacenza, Italia, y terminara sus días un 3 de febrero de 1968 aquí en General Arenales. Pero la historia de don Ludovico es un poco, digamos así, novelesca. Él llega a la Argentina en 1903 con la profesión de albañil y junto con unos compañeros aterriza en Buenos Aires y trabajan ese año en el frente del Lunapar, de ese edificio destinado a los deportes, famoso en todo el mundo, y en el hipódromo de Palermo. Pero he aquí que la parte romántica de don Ludovico, que dejara a su novia en Italia, lo regresa en 1904 a aquel terruño. ¿Para qué? Para en 1905 contraer casamiento con su novia, doña Gema María Agnese Tilly, y se establece después de su casamiento en Milán. Se establece en Milán para perfeccionarse en su profesión. Y en Milán, en 1905 a 1909, en el que permanece en esa ciudad, trabaja nada más ni nada menos que en el Duomo de Milano, que es la cúpula de la catedral, considerada una obra de ingeniería prácticamente única en el mundo por las características técnicas que ofrece. Don Ludovico, que había quedado prendado de este lugar de América del Sur, en 1910 regresa a la Argentina, pero ya con doña Gema y los hijos que tenía en Italia. En 1910, ya con su profesión perfeccionada, se establece en la ciudad de Mercedes porque ofrecía posibilidades para su trabajo. Está en Mercedes trabajando durante 2 años y en 1912 se traslada a Junín en razón de que esta zona ofrecía grandes posibilidades para una persona como él dentro de su profesión, porque lo que había eran albañiles, no técnicos en albañilería o técnicos en la construcción. En 1912, don Ludovico se contacta con el ingeniero del Aqua, también de origen italiano, que era la empresa más importante que había en esa ciudad y que además trabajaba y había trabajado en Arenales. Y le recomienda, el ingeniero del Aqua, le recomienda que se establezca en Arenales, en razón de que había una necesidad de constructores importante y porque estaba todo por hacer. Recién se había fundado Arenales hacía un poquito más de 20 años y don Ludovico, atendiendo el consejo de su compatriota, se establece en 1912 aquí, en General Arenales, y comienza a trabajar. Primero se dedica
a lo que hacen todos los inmigrantes, que es al sustento de su familia, compra 2,5 hectáreas en una quinta que todavía hoy se conoce como la Quinta de Cami, y que, como un detalle, digamos, que las pantallas del canal local están en esa quinta instalada, y construye este edificio, ese chalet, ese enorme chalet, pero además se dedica a granja, a horticultura, a vitivinicultura. Él preparaba, como lo hacían sus compatriotas en el lugar de origen, su vino. Era un gran laburante, pero además comenzó a desarrollar su profesión. Entre 1912 y 1960, don Ludovico trabajó en el edificio de la municipalidad, que estuvo durante algunos años parado por falta de dinero. Trabajó en la municipalidad, hizo el matadero municipal, construyó el hospital municipal. Fíjense, este es el contrato que realizara don Ludovico Cami con la municipalidad. Acá está su firma, la firma del intendente municipal, don Raúl Ojea, y de su secretario, don Enrique Sánchez. Estos son los planos del hospital que llevan la firma de don Ludovico. Llevan la firma de don Ludovico como para dar testimonio real de que no intervino como un albañil en el hospital, sino como constructor del hospital. Este es el contrato que realizó con la municipalidad. Además, realiza una obra que por aquel tiempo se consideraba imposible, que era la torre de la iglesia. ¿Cuál era la razón que establecían los técnicos en la construcción? Es que los cimientos no habían estado hechos para soportar una torre. Don Ludovico dijo: sí, yo la puedo construir, y construyó la torre de nuestra iglesia de la Merced, que todos conocemos, sobre los cimientos originales que estaban hechos en 1905 y 1906. Él construye la torre, que tiene 22 metros de altura. Cosa increíble, pero así es. Trabaja y construye parte del edificio de la Sociedad Española, construye una cantidad de casas en Arenales, le construye una cancha de pelota a paleta en un edificio que era de su propiedad frente a la plaza para que se estableciera el Arenales Fútbol Club. Construye la escuela número 4 de Arribeños. Todo esto estaba licitado y estaba en razón de esa documentación donde él presentaba su currículum y además su oferta. Construye, repito y reitero, la escuela número 4 de Arribeños, realiza una cantidad importante de bóvedas en el cementerio local, hace una cantidad de obras particulares, construye el edificio que todavía hoy persiste en el campo del Arenales, del Arenales Fútbol Club. Y un dato un poco curioso: construye el primer mástil que se licita dentro de la escuela número 1 de aquí, de General Arenales. Él se presenta en la licitación, y lo curioso de todo esto es que la comisión que llamara a licitación para la construcción del primer mástil que se instala en el patio principal de la escuela carecía del dinero necesario para poderle pagar al constructor, a don Ludovico. Don Ludovico hace el mástil, él lo financia, y no solamente lo financia y lo realiza, sino que además no lo cobra. El mástil que realizara don Ludovico fue trasladado ante unas reformas que sufrió la escuela al patio posterior, y allí está ese mástil que prácticamente construyera y donara
y financiara totalmente don Ludovico Cami, que fue, a no dudar, el primer constructor técnico que tuvo el partido de General Arenales, ya que hasta ese momento de su radicación en 1912 se recurría a empresas de Rojas y a empresas de Junín. Don Ludovico Cami siguió desempeñando su profesión hasta prácticamente los 60 años y con posterioridad asesoró a sus hijos que siguieron en la misma profesión aquí y en los alrededores. Estas son algunas de los edificios que realizara don Ludovico: el campo de deportes, el hospital, una casa frente al chalet que la construyera para José Cami. Y esta es su familia, de la que él, desde que contrajo en 1905 casamiento con doña Gema, hasta el día de su fallecimiento, mantuvo unida y siempre manteniendo las tradiciones que él trajo de su Italia y que trajo su compañera junto con él y que siguieron manteniendo durante toda su existencia. Esto es nada más que un recordatorio y un homenaje a una personalidad de la que muchos hoy a lo mejor desconocemos, pero que es importante porque fue un eslabón dentro de la evolución de esta ciudad. Por hoy muchísimas gracias y será, Dios mediante, hasta el próximo miércoles de la semana próxima. Muchísimas gracias.